Porque quiero mostraros un vídeo, Fronteras abiertas, el suicidio colectivo de Europa. Es el título del vídeo más polémico que circula por las redes. Ha sido censurado reiteradamente por YouTube. Ríos de gente entrando por las fronteras europeas, peleas, golpes, llantos y la intención de imponernos sus costumbres, de tener hijos con nosotros y acabar poco a poco con lo que representamos. Días después de que se confirmara que al menos uno de los terroristas del atentado múltiple ocurrido en París entró en Europa por la frontera de Grecia como refugiado. It is not quite on a biblical scale, but an exodus it certainly is. Migrants who've been trapped at the railway station in Budapest, now deciding to walk the hundreds of miles to Germany and what they see as the promised land. We are afraid. We are in danger every day, every minute. They're coming inside, the police. They want to kill each other. You have to do something. Someone has to protect us. ولكنهم فقدوا إخصابهم ويبحثون عن إخصاب عندنا ننجب منهم لأننا سوف نفتح بلادهم. خذوا اللاجئين سنطلبهم منكم قريبا. Vídeo viral, alarmante sin duda. En El Gato al Agua escuchábamos también el testimonio de Simón de Montfort, miliciano que está luchando contra el ISIS en Irak. Sabe perfectamente, por tanto, lo que es el ISIS, combate a diario contra ellos. Y venía a decir que Europa está absolutamente loca abriendo la puerta a los refugiados. No se quiere dar cuenta de la gravedad del enemigo que se está metiendo en casa, porque aquí estás viendo que no se quiere cortar el corredor de Mosul con Raqqa, porque a Irak le interesa que se vayan todos los terroristas que se puedan para Siria, porque los que no se quedan y se marchan, pues es gente que no va a combatir contra ti y que te va a matar soldados tuyos, con lo cual se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Cuando lleguen a Siria, pues muchos de esos integristas tampoco se van a quedar a ser represaliados por el régimen de Al-Assad. Si tienen una vía de escape, pues van a huir. ¿A dónde van a huir? A quien les recibe con los brazos abiertos. Pedro, ¿estás de acuerdo con lo que afirma este miliciano que combate contra el Estado Islámico, que Europa está absolutamente loca abriendo las puertas indiscriminadamente, puertas abiertas a todos los refugiados? Pues sí, yo creo que está, como dice él, absolutamente loca, y quien no se da cuenta, la señora Merkel, que es la que comenzó esta locura de lo que está trayendo aquí. Pero hemos visto en el vídeo que decía el imán, el que hablaba, que Europa quiere la fertilidad de los árabes y de los musulmanes, porque a veces los confundimos y no son lo mismo. Pero es que es verdad. Es que es verdad, es que el argumento que nos daban junto al humanitario, a los niños muertos, la gente que pasaba frío y demás, es que venían a pagarnos las pensiones, que es lo que estamos oyendo desde hace más de 10, 12 años con todos los inmigrantes, vengan de donde vengan, vienen a pagarnos las pensiones. Y me acuerdo que al poco de llegar estas oleadas de inmigrantes a Alemania, salió una noticia que decía que ya estaban trabajando los primeros refugiados en Alemania a €1,50 la hora. Dice, así difícilmente se van a pagar pensiones, así difícilmente se va a conseguir algo. Un 10% de los refugiados, del millón y pico que llegó... las pensiones. No, si yo no estoy de acuerdo. Vale, yo no estoy de acuerdo. Lo que digo es que el argumento con el que millón ese que llegó con Merkel, está el 90% no trabaja. Incluso algunos, en un reportaje que los que ya había dentro. No, es que no hemos venido, que sí podemos, nos ofrecen trabajo, pero es que no somos invitados. Los invitados no trabajan. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Prestaciones sociales? Claro. Que quieren las prestaciones sociales y que se les dé a ello todas las ventajas que se les está negando, por ejemplo, a una familia española. Sí, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre una familia española que está en la ruina, en la más mísera pobreza, y unos señores que vienen de Marruecos aquí? Y al de Marruecos se le pone una casa y se le da una pensión para que no dé la lata, ¿no? Y al nuestro, que ha estado pagando impuestos toda la vida, claro, pero si es que la misma idea de vienen a pagar nuestras pensiones, que tenemos la mitad de la juventud española en paro. Es que a lo mejor hay que adoptar un modelo como el que tenían los alemanes con la inmigración, es decir, que en sus nóminas les retengan una parte importante para el pago de esas prestaciones, ¿no? O para lo que se ha construido ya aquí en España. Eso lo hizo Dinamarca, creo, ¿no? Eso lo tuvieron en Alemania en los años 60, 70... No, pero en Dinamarca a los refugiados, ¿os acordáis el escándalo de que les cogían joyas y tal? Porque luego hay otra cosa, Carlos, hay otra cosa que se confunde mucho, y es que no son lo mismo inmigrantes que refugiados. Ojo.
que el término varía mucho. Bueno, no es lo mismo, pero ya es una manera de propaganda. Pero ser refugiado el refugiado tiene un estatuto. El refugiado tiene un estatuto que lo protege. Por supuesto, sí. Pero yo he leído, y creo que todos hemos leído el pie de foto ese famoso de refugiados eritreos huyendo de la guerra de Siria. Y dices, o sea, ya es que el periodista podría haberse cortado. Que también hemos empezado a denominar a refugiado a cualquiera que está dentro de un conflicto. No, si me permites, cuando los primeros refugiados que vinieron a España aceptados por el gobierno español dentro del reparto de refugiados eran eritreos. Sí. Y venían refugiados, según ellos, de la guerra de Siria. ¿Creéis que los dirigentes europeos son conscientes de la amenaza que supone toda esta llegada masiva de refugiados, entre los que se cuelan terroristas? Perfectamente conscientes. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que desmontar todo esto requiere desmontar buena parte de lo que nos han vendido durante décadas. Entonces, por eso, por lo que no pueden hacerlo, es decir, ¿cómo vamos a decir que todo lo que hemos estado contando son mentiras? ¿Quién se atreve a decir que el multiculturalismo no es posible? Exacto, que el multiculturalismo, que os lo hemos vendido como la diversidad es vuestra fuerza, no es verdad, no ha sido nunca verdad y os hemos tomado el pelo. ¿Qué político se atreve a decir eso? No, y luego hay que tener en cuenta, en realidad, estas cuestiones a veces se presentan como movimientos absolutamente inevitables de la historia, ¿no? Flujos migratorios, influencias de la coyuntura culturales, la coyuntura económica, financiera, demográfica, esto lo hace inevitable. Y esto es lo primero que hay que desmontar, ya no es inevitable, hay que decir stop a la historia, como decía Bill Buckley. Se puede llegar a la globalización, a la tecnología, a las políticas del siglo XXI, las que queramos, sin tener que asumir que Europa ha de ser islámica. Pero el problema no son esos dirigentes más o menos acertados. Yo he visto hace muy pocos días a Ana Palacio, la ministra de Asuntos Exteriores, escribiendo en El País un artículo contra el Estado-Nación, o sea, contra el hecho, la forma la comunidad política que tenemos de organizarnos, y a favor de las fronteras abiertas y del multiculturalismo. Y ella que ha sido ministra en un Estado-Nación. Y que cobra por eso, pero ¿por qué lo hacen? Claro, es que en las Naciones Unidas, sentado en la Comisión de Derechos Humanos, está Arabia Saudí. No está está porque tiene mucho poder, porque el dinero, el petróleo y la fuerza demográfica dan mucho poder. Alonso, tú que has ejercido como corresponsal muchos años en Bruselas, por tu experiencia personal, ¿son los dirigentes europeos conscientes del problema que supone el tener esa cantidad de inmigración descontrolada que, como decías tú, no tratan de integrarse o ni siquiera los dirigentes tratan de integrarlos, sino que les dejan convivir en sus zonas? Yo creo que los políticos, no solo los dirigentes europeos, sino los políticos, no son conscientes de los problemas que trae la inmigración, principalmente porque no la viven. Ellos no viven en un barrio de inmigrantes, nunca han vivido en un barrio árabe y no saben lo que está pasando. Y no se trata solo de la delincuencia, del terrorismo, se trata de esa falta de integración total que hay en estos barrios. Yo he vivido en un barrio medio árabe y nunca he visto una pandilla de amigos de estas multiculturales, diversas. Y eso son para las o sea, no has visto estos anuncios Benetton, ¿no? Estos anuncios Benetton en Bélgica no eran. No existe. Hay zonas para árabes, zonas para europeos, y esto es así. El propio parque donde iba a pasear a mi perro tenía dos zonas. Y una era la zona europea, otra era la zona de los árabe. perros europeos y la zona de los perros... Los árabes no tienen perros. No, claro, no llegan los perros. Últimamente está cambiando eso. Y entonces, ¿cómo hacían? Bueno, pero estaban en una zona, ellos estaban con sus familias y no se mezclaban para nada. Ellos estaban con sus familias, tú ahí te mezclas, simplemente, pues yo tenía el peluquero de abajo, el barbero era árabe, y me iba a cortar el pelo allí. Que no había muchos corresponsales tampoco de allí, ni políticos, cortándose el pelo en estos sitios. Y esta es la máxima convivencia que tienes con ellos. Es ir a saludar al señor de la tienda y nada más. Y por tu experiencia, ¿los políticos son conscientes de este problema? Los políticos son buenistas, entonces ellos creen que van a ganar votos. ¿Pero lo creen realmente o crees que es una pose que adoptan, como por ejemplo creen tanto Kiko como Carlos Esteban? Yo creo que hay muchos que lo creen realmente. Si hablas con ellos te das cuenta de que son bastante naifs muchas veces y no se enteran de lo que está pasando, porque ellos al final no van al barrio a hablar con la gente, ni a hablar ni siquiera con los propios musulmanes o con la gente que vivía ahí de antes. Ellos hablan con lobbies, tienen las opiniones de los lobbies y de todas estas cosas. O sea, no están a pie de calle, ¿no? Digamos. Eso los lobbies que dice Alonso,